Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias, amado Señor, por este momento que nos da de poder seguir, Señor, estudiando estos personajes históricos que son tan relevantes para su iglesia, que nos permiten, Señor, ver las luchas que ellos han tenido y también, Señor, extraer estas enseñanzas que ellos impartieron para hoy en día la iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nuevamente vamos a continuar hablando sobre este personaje tan peculiar, tan distintivo y tan importante como lo fue John Gill. La semana pasada quedamos en esta presentación. En la siguiente presentación, donde veíamos que la Inglaterra del siglo XVIII en general está en una decadencia doctrinal, una decadencia espiritual muy importante. Entonces, este clamor vino en realidad de forma unánime por todos los movimientos reformados, pero siendo gestionado primeramente por el movimiento metodista que estaba en ese momento, que era Whitefield y los hermanos Wesley. Ellos, recordemos que ellos representaban justamente la iglesia de Inglaterra, eran anglicanos como tal. Lo que vamos a ver el día de hoy es, en este caso, qué sucedió con la posición de los bautistas reformados justamente con este avivamiento, lo que estaba sucediendo. John Gill, recordemos que es contemporáneo al avivamiento, al primer gran despertar, era contemporáneo, estuvo antes del movimiento, durante el movimiento y finalmente cuando ya terminó también el primer gran despertar. Pero los bautistas reformados, hermano, también tenemos una historia ahí y es muy relevante verlo porque son cosas que tal vez no lo tenemos como antecedente y hoy se lo quiero plantear. Primeramente, de que los bautistas reformados y particular, entendemos que ya prácticamente es lo mismo, ¿no? Bautistas reformados y bautistas particulares son lo mismo. Históricamente se le conoce como bautistas particulares, pero es la misma, el sinónimo, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Pero bueno, respecto a la posición que tenían los bautistas particulares sobre el primer gran despertar, el avivamiento metodista, el primer gran despertar, difiere y tiene bastante aristas, distintas opiniones y puntos de vista respecto a lo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Opiniones en la relación que tenía los bautistas, ¿cierto?, con el primer gran despertar, y no es algo unánime, sino que difiere entre ellas, ¿no? Algunos argumentan una relación distante con el primer gran despertar por la posición de los bautistas reformados con las prácticas públicas, que veían más un frenesí público, un frenesí en ciertos momentos públicos de, en este caso, de las personas que están escuchando los sermones de los hermanos Wesley, del movimiento metodista, ¿cierto? Y eso alejaba un poco realmente el apoyo de los bautistas particulares de ese entonces. Es decir, de que en general no fue un apoyo, ¿cierto?, claro en los bautistas particulares de forma unánime. Cada iglesia tenía una opinión distinta, cada líder tenía una opinión diferente, pero habían algunos que eran más cautos, observaban más y participaban menos. Y algunos generalmente no daban su opinión, u otros lo condenaban. ¿Se dan cuenta? Habían diferencias en sus opiniones. Otros argumentaban que fue una posición más neutral, de cuidado a involucrarse con el movimiento de forma activa. O sea, no estaban en contra, algunos, ¿cierto? No estaban en contra del movimiento, pero tampoco lo apoyaban abiertamente. Pero dejaban que tampoco se oponían, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la opinión era bastante diferida. Pero lo que es cierto es que dentro de la posición bautista reformada era variada y no necesariamente unánime. Eran algunos bien críticos y severos y otros que apoyaban totalmente el movimiento. Esto tenía más relación con los líderes del movimiento metodista más que con la obra del Espíritu Santo. Era
evidente, hermano, que algo estaba pasando en Inglaterra en ese entonces. El primer gran despertar, hermanos, que se representa con la imagen que estamos viendo ahí, ¿cierto? El primer gran despertar es uno de los eventos más maravillosos y más peculiares de la historia del cristianismo. Es cuando volvió a tomar vida prácticamente las doctrinas, ¿se dan cuenta? Pero dentro de todo este espectro, de todo lo que estaba ocurriendo, podemos ver de que habían sucesos que muchas personas tomaban distancia. ¿Por qué? Porque muchas personas participaban de estas predicaciones masivas y en vez de un arrepentimiento real tenían más que nada una manifestación en sus cuerpos, lloraban y eran como más un frenesí colectivo. Y eso es lo que muchos de los reformados tomaron distancia. Pero más que esa misma práctica, ellos lo que tenían cuidado y tomaban distancia son con los líderes de este caso del movimiento metodista. Porque los hermanos Wesley eran abiertamente arminianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo esa perspectiva, que abiertamente, no formalmente, pero abiertamente, era arminiano, entonces los reformados estaban como un poco inquietos, ¿cierto? Estaban como un poco incómodos con ellos. Pero aún así, y eso lo vamos a ver ahora, que ellos fueron importantes. ¿Quiénes eran, cierto? Ahí tenemos justamente las imágenes que estamos viendo ahí, son de los hermanos Wesley y George Whitefield, ¿cierto? El primero, con nombre Charles Wesley, ¿cierto? Reconocido, hermano, y ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero nosotros cantamos himnos compuestos por Charles Wesley. De hecho, el maravilloso Salvador es, ¿perdón? Maravilloso es el amor de Dios. Él es un himno compuesto justamente por ¿quién? Charles Wesley. Un himnólogo del momento. Un himnólogo era, y no lo estoy diciendo de una forma incorrecta, sino que ellos estudiaban, de hecho la teología, una de las materias es la himnología, y ellos eran expertos en componer himnos, juntamente con varios más, como John Newton, y obviamente su colega y también parte del movimiento, Isaac Watts, y que también cantamos himnos de ellos. De hecho, Cuán solemne y dulce es de Isaac Watts, por si no lo sabían. Algún momento vamos a tener que poner los autores tal vez, como lo hace los hermanos de Temuco, ¿cierto? Pero sí, ¿se dan cuenta? Son relevantes estos hombres. Abajo tenemos el siguiente, tenemos a George Whitefield, que es tal vez el que más conocemos nosotros, tal vez con más afinidad y algo natural, ¿no es cierto? Inmediatamente nos recordamos, como reformados, recordamos inmediatamente a Whitefield, por la afinidad teológica que tenemos con él, ¿cierto? Y de hecho esa misma afinidad teológica es lo que las otras iglesias tenían con Whitefield, ¿se dan cuenta? Y tenemos finalmente a John Wesley, que dio y encarnó, ¿cierto? Podríamos decir el orquestador del movimiento metodista, excelente administrador, ¿cierto?, del movimiento, y que dio cabida después a la iglesia metodista wesleyana, ¿sí? Entonces, los tres eran ministros, los tres eran pastores, ¿cierto? Los tres con distintos dones. Charles era más reconocido como más pastor que John, era más pastoral en cierta manera. Y Whitefield definitivamente era el que empujaba al movimiento a la calle. Él llevaba, de hecho, en la primera instancia, Whitefield, que es del medio, ¿cierto? En la imagen que estamos viendo, el del medio, Whitefield invitó a John a ser parte de la primera predicación de John Wesley. ¿Se dan cuenta? Entonces él gestionaba, era una persona en terreno, él supervisaba, era una especie de superintendente del movimiento metodista, pero él se encargaba de estar prácticamente en terreno. Ahora, eran los más grandes exponentes evangelizadores del movimiento. Cada uno de ellos fue relevante al movimiento, lo que dio paso a fundar la iglesia metodista, pero ellos, ojo, no fundaron el metodismo como iglesia, ¿cierto? Una cosa es el movimiento y otra cosa es la rama del protestantismo, del movimiento, o sea, del concepto denominacional del metodismo, porque ellos no fundaron una iglesia, era un movimiento simplemente. Charles, John,
y George Whitefield diferían en ciertos temas doctrinales, como por ejemplo una de las más que John le costaba aceptar, que su amigo íntimo y personal aceptaba, era la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, que también conocía como la gracia irresistible. ¿Se dan cuenta? Existía tensión entre los reformados y la posición abierta de los hermanos Wesley, ya que eran considerados abiertamente arminianos. Pero lo que debemos tener muy claro, hermanos, es de que cada uno de ellos pertenecía formalmente a la Iglesia Oficial de Inglaterra. Formalmente, a pesar de que tal vez en su opinión personal no formal, ellos eran parte de la Iglesia Anglicana. Y ellos pertenecían a la Iglesia Anglicana del segmento más puro. De hecho, podríamos decir que eran de la rama puritana del anglicanismo. Tenemos que entender esto. Los separatistas, o sea, estamos hablando de los presbiterianos, de los congregacionalistas y de los bautistas reformados, no solamente fueron ellos puritanos, sino que muchos de ellos se quedaron en casa, se quedaron con el anglicanismo, y ahí salió la rama justamente de donde viene los hermanos Wesley y George Whitefield. Es decir, el anglicanismo reformado. Recordemos que el anglicanismo tiene dos ramas. El anglo-catolicismo y por otro lado la baja iglesia o la low church. Y esa low church es calvinista. Y justamente de donde vienen nuestros personajes que estamos revisando el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Es decir, que estos tres personajes eran sana doctrina. Ahora, que John y Charles tenían ciertas opiniones personales respecto al tema, eso era otra cosa, pero ellos no dejaron de ser formalmente anglicanos calvinistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que recoger. Ahora, hermano, hay distintas opiniones y distintas fuentes, sobre todo las fuentes tal vez más la que no se apegan en este caso al movimiento reformado, más crítico en este caso al movimiento reformado, donde dicen de que John Gill no aceptó en este caso y se alejaban del avivamiento. Pero en realidad, ¿dónde más podríamos haber averiguado si no es donde fue mismo, donde John Gill fue partícipe y fue pastor, que es justamente el Tabernáculo Metropolitano? El Tabernáculo, en su página oficial, en español, dice lo siguiente: el doctor Gill, cuyos comentarios bíblicos todavía están disponibles hasta el día de hoy, comenzó a pastorear en 1720, en el cual continuó por 51 años como pastor. Y fue uno de los eruditos bíblicos más grandes de su tiempo. Durante su pastorado, la iglesia apoyó fuertemente a George Whitefield, o cierto Jorge Whitefield, para que predicara en Kensington Common. Allí, en 1739, los primeros sermones del Gran Avivamiento causaron que miles de personas experimentaran el nuevo nacimiento. Es decir, de primera fuente. Y esto, hermano, es algo increíble porque hay bastante información en el tabernáculo, pero en la biblioteca del tabernáculo. Algún día, hermanos, vamos a mandar a alguien para allá para averiguarlos, ¿cierto? Porque de verdad de que esta información, esto es simplemente una pincelada, pero hay muchísima información histórica en el tabernáculo metropolitano respecto a los primeros bautistas del siglo XVIII, XVII y XVIII. Ahí está el link para que lo pueda revisar, es muy interesante, ¿cierto? Usted ahí ingresa a metropolitantabernacle.org, una breve historia, ahí está. ¿Sí? Amén. Pero lo importante de esto, hermano, de que en torno a la vida de Gill, como fue un erudito tan que impactó, ¿cierto?, a su generación, podríamos decir que tiene enemigos intelectuales que lo condenan, que se forma una opinión de él, y al pobre Gill lo calumnian, ¿no? Pero de primera fuente vemos que efectivamente él tuvo una cercanía. ¿Y con quién? Con George Whitefield, porque había una afinidad teológica con él, ¿se dan cuenta? O sea, a pesar de que Charles y John Wesley tuvieron
se apartaban del calvinismo histórico. Aún así, gracias a Whitefield, Whitefield tenía prácticamente entrada con alfombra roja a todas las iglesias reformadas de Inglaterra. Y por eso era aceptado, era respetado y era apoyado. ¿Se dan cuenta? Entonces, los bautistas reformados, ciertas iglesias, y en este caso como lo fue Horsesdown, que hoy en día se conoce como el Tabernáculo Metropolitano, le dio todo el apoyo a George Whitefield. Bueno, continuando con la vida de John Gill, hermanos, tenemos que hacer también un paralelo y retroceder un poquito en el tiempo, porque es bien interesante la historia de cómo se formó John Gill históricamente, en sus primeros pasos. En el año, recordemos esto, en el año 1688 hubo un periodo de paz, hermanos, en Inglaterra sobre la persecución religiosa. Recordemos de que en Inglaterra en este tiempo el anglicanismo tomó como religión oficial, siempre ha sido la religión oficial en Inglaterra, ¿no? Y siempre hubo persecución. Por eso muchos puritanos tomaron barcos, ¿cierto? Y se fueron a Holanda, a los Países Bajos, a Alemania, o otros se fueron a los Estados Unidos, ¿cierto? Arrancando de la persecución del Estado y del gobierno. Recordemos de que el anglicanismo adopta la posición de iglesia y Estado. ¿Se dan cuenta? Bueno, y en este tiempo, en 1688, menguó y había más libertad. Un dato por si no, usted no lo sabía. La confesión de fe que tenemos en 1689 estuvo lista en 1677, por si no lo sabía. Pero fue publicada en 1689. Por justamente esto, porque en este periodo es cuando cesó esa persecución y antiguamente todas las confesiones de fe eran firmadas por los pastores, ¿cierto? O los eruditos que participaban. En este caso se hizo de forma anónima. Pero sabiendo de que varios hombres del Señor que conocemos como bautistas reformados participaron ahí. Pero bueno, en 1688 se detuvo esa persecución y hubo más libertad, cierta libertad religiosa, ¿cierto?, en Inglaterra. Los anglicanos tenían los privilegios, más privilegios, hermanos, que las demás iglesias, teniendo el control, hermanos, de la educación de la universidad, y eso es algo, un hecho. En el tiempo en que nació John Gill, 1697, las iglesias estaban ya acostumbradas de cierta libertad, ya podían reunirse públicamente, ya podían ser parte, podían tener iglesias establecidas. No reconocidas, pero sí establecidas por la libertad que tenían en ese tiempo. Los padres de John Gill asistían a una congregación de disidentes, nombre general, ¿cierto? O los hermanos que no eran anglicanos, ¿cierto? O sea, los disidentes eran los no anglicanos, los separatistas, o también se les dice los no conformistas. Tal vez en algún momento de la historia, hace ya meses atrás, hemos hablado y definido ese tema. Pero estos hermanos disidentes, hermanos, dentro de estas iglesias locales, participaban no solamente bautistas reformados, sino que participaban de presbiterianos y también los independientes, que eran los congregacionales. Pero tal vez un dato que usted no sabía, hermanos, estos disidentes, en un inicio, los primeros pasos, los hicieron juntos. ¿Lo sabía? O sea, estamos hablando de que presbiterianos, congregacionalistas y bautistas reformados se congregaban en una sola iglesia local. O sea, no en una, en varias, ¿no? Pero participaban de ello. En este tiempo, a pesar de sus diferencias, coexistían. Los bautistas se reunían con los reformados que bautizaban bebés, o sea, los pauidos bautistas. Se reunían en un principio. Y dentro de la congregación, hermano, era tan llamativa esta parte de que en cada línea teológica o punto de vista teológico, cada uno de ellos tenían pastores. O sea, el pastor de los bautistas, el pastor de los presbiterianos y el pastor de los congregacionalistas. Los disidentes, en ese tiempo, al principio. Finalmente, con el tiempo, los bautistas se separaron. Se separaron definitivamente de estas congregaciones para tener más libertad en sus doctrinas. Y dentro de estas congregaciones iniciales y muy nacientes estaba justamente el papá de John Gill, que fue nombrado diácono
inicialmente en de esa iglesia. Algo peculiar que uno de los primeros pastores de esas iglesias disidentes se llamó William Wallace, hermano. Fue bien chistoso. Pero no el de la película, no el escocés, pero el nombre es bueno, hermano. ¿Para qué estamos con cosas, cierto? Bien, buen nombre, ¿no? Pero bueno, recordemos, hermano, como para reforzar esto, de que ahí lo que no podían coexistir mucho éramos los bautistas reformados en esta iglesia disidente, porque los congregacionalistas, juntamente con los presbiterianos, tienen en común el paidobautismo, o sea, el bautismo de infantes. Pero a la hora de hablar del gobierno, también ellos se hacían a un lado los congregacionalistas, que finalmente se manifestó ya en este caso en Saboya, ¿cierto? Pero bueno, Gill y su iglesia local. Gill posiblemente experimentó el proceso de conversión a los 12 años, sin ir al registro. El pastor Ripton, que es el siguiente pastor del tabernáculo, o Hornsdown, después del pastor Gill, cuenta que efectivamente tuvo una conversión, proceso de conversión a los 12 años. Pero como fiel bautista no se iba a bautizar a los 12 años, pues, hermano, ¿cierto? Entonces, él esperó y a los 19 años él se bautizó. Ahora, lo más llamativo de esto, hermano, es que a partir de los 12 años, la congregación de que él participaba lo empezó a mirar y veía algo en él, algo especial que nos veían en los niños. A los 12 años ya estaba hablando hebreo, pues, hermano. Entonces, ellos veían un prospecto de pastor titular elocuente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya a los 12 años lo estaban mirando y posiblemente lo estaban esperando. Y cuando John se daba cuenta de esto, a los 19 años, de hecho, estaban bien asustados. Pero, hermano, él se bautizó y ese mismo día lo hicieron predicar el libro de Isaías 53. Y después, una semana después, lo hicieron predicar otra vez en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. ¿Se dan cuenta? O sea, hermano, le estaban echando el ojo a John Gill con el ministerio que él era evidente los dones que tenía. ¿Se dan cuenta? Y lo querían como pastor inmediatamente, ¿cierto? Con 19 años, hermano. Que Dios nos ayude, ¿no? Bueno, los hermanos de su iglesia vieron lo mismo que los padres, que se percataron de sus capacidades. En el tiempo de sus primeros pasos fue apadrinado por un pastor. Siempre, esto me agrada, hermano, porque a pesar de la elocuencia, él no tenía la experiencia, pues, hermano. Entonces necesitaba también, tal vez ser como patrocinado, ¿cierto? O apadrinado, podríamos decirlo, por un pastor que ya tenía experiencia, de que se llamaba John Davis. Y John Davis era un pastor también dentro del círculo reformado, bautista reformado, que era elocuente y reconocido. Entonces, él lo padrinó. Ahora, cosas solamente de la santa y divina providencia, hermano, del Señor, nos damos cuenta de que eso también era un plan del Señor, porque ahí fue donde conoció a su querida y amada esposa. Para la congregación, esta niña era bien rara, no sé a qué se refería puntualmente, pero en realidad era piadosa. Y eso le encantó, la delicadeza que emanaba, ¿cierto?, de que era una hija del Señor. Entonces eso le enamoró a John Gill, y obviamente que porque era bien bonita, ¿no? O sea, dicen. Recibió aportes de los... Miren, hermano, muy, muy importante. No solamente la iglesia local veía la capacidad y el talento de John Gill, sino que también veían las demás iglesias. Y ayer había hermanos de otras iglesias que aportaban dinero a John Gill para que se capacitara. ¿Se dan cuenta? O sea, habían otros hermanos bautistas reformados, imagínense, no sé, pues de otras localidades, por ejemplo, del mismo sur, y hay un personaje aquí en Santiago de que es prometedor, y ellos se dan cuenta de esto y aportan, ellos de forma, lo financian para que estudiase, para que comprase material, libros, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces es bastante peculiar la vida de John Gill respecto al entorno de las iglesias locales. Bueno,
Y en su iglesia local no se quedó, sino que en 1719 fue invitado a la iglesia de Hornsdon a predicar un sermón, y llegó ahí y no se fue nunca más de esa iglesia, porque en esa iglesia le pidieron que fuese el pastor titular de esa iglesia, la membresía, ¿cierto? Ahora, la iglesia local de Hornsdon es bien peculiar, hermano. O sea, estamos hablando del tabernáculo metropolitano que hoy en día conocemos, ¿no? Pero antiguamente se conocía de esa manera. A los 21 años, Gill fue invitado a ser pastor de la iglesia de Hornsdon, quien fue pastor, hermanos, Benjamin Keach. Y de hecho, en la imagen que estamos viendo ahí, es la cronología. Primeramente viene Keach, en medio, son pesados los del tabernáculo, ¿cierto? Porque cómo no ponen tampoco a él, pero me imagino que pusieron los más relevantes. Pero está Benjamin Keach, está el yerno de Benjamin Keach, que fue pastor un tiempo, y después de él viene John Gill. Y ahí siguen con Ripton, que abajo es el pastor siguiente, que gracias a Ripton, porque John Gill no hizo ningún tipo de autobiografía, era muy técnico, cosas técnicas de doctrina, pero Ripton, como participó con él en la iglesia y después fue pastor, él hizo una biografía de Gill, de primera fuente, ¿cierto? Viendo la elocuencia y mostrando toda la vida en torno a Gill. Pero bueno, aquí ocurrió algo así, hermano. La membresía de la iglesia no estaba muy segura de capturar e invitar, ¿cierto?, al pastor Gill a ser parte como anciano de la iglesia. Y esto causó una ruptura dentro de sus miembros, una disputa. ¿Y qué sucedió? De que lo invitaron, muchos hermanos no estaban de acuerdo. ¿Y qué sucedió? Que los hermanos que no estaban de acuerdo, se separaron. Fue una fuerte disputa dentro de la iglesia local, se separaron. Después, con el tiempo, se abuenaron, ¿sí? ¿Cierto? Hay antecedentes de esto, pero quedaron como una iglesia aparte. Pero en Hornsdon, a causa de esta ruptura dentro de su iglesia, esperó 6 meses de que John Gill se recibiese como pastor. Gill esperó lo que corresponde, ¿cierto? Y en marzo de 1720, 6 meses después, como le había dicho, fue ya nombrado como pastor titular de la iglesia de Hornsdon. Y era una carga emocional, yo creo que hace 2 semanas le dije esto, era una carga emocional tremenda, hermano. Heredar la iglesia de Benjamin Keach. Porque Keach, en una elocuencia, un puritano, directo puritano, ¿cierto? Como puritano de primera cepa del movimiento bautista. Entonces, fue una carga emocional para él, pero lo hizo de forma extraordinaria. Gill firmó la Confesión de Fe de 1689, confirmando la doctrina de la iglesia de que justamente era la bautista y reformada, ¿cierto? Confesional, completamente. Pero Gill creó un documento, hermano, bien llamativo. Se le podría decir técnicamente una especie de declaración de fe, que las declaraciones de fe son un resumen. E hizo una declaración de fe, creo que son de 15, 12 puntos, donde él les hizo firmar a los hermanos, los miembros de la iglesia, a afirmar de que todos esos 12 puntos son inquebrantables. Dentro de ellos estaba, obviamente, la ortodoxia misma, el cuidado de la iglesia, que eso es lo que él le preocupaba a Gill, pero había un principio que esto venía con Benjamin Keach, y vamos a retroceder en el tiempo un poquito. Benjamin Keach, hermanos, la obra más reconocida de él, obviamente, que fue, de hecho, si no sabe, que el primero que está ahí, Benjamin Keach, es partícipe, es autor de nuestra confesión de fe, ¿cierto? Él participó y él firmó la primera confesión, que fue en 1644, la primera versión, y posteriormente la confesión de fe de 1689. Benjamin Keach, una de las obras más relevantes, hermanos, que él hizo, que podemos nosotros, que lo estudiamos hace un tiempo, fue que él recuperó los himnos a la iglesia local. ¿Por qué? Porque antiguamente, hermanos, tal vez usted no lo sabía, habían bastantes posiciones respecto a los himnos. Primeramente,
el anglicanismo abusó tanto de los himnos y eran tan de alegorías sin sentido, de que llegaron ciertos puritanos, ciertos conocidos como presbiterianos, llegaron y sacaron inmediatamente los himnos que no tenían ni un sentido, y ellos cortaron por lo sano, que era no involucrarse con los himnos, sino que solamente salmos. Eso se conoce hoy en día como la doctrina de la salmodía exclusiva. Perdón, salmodía exclusiva. Exclusiva. ¿Se dan cuenta? Por eso los hermanos presbiterianos de vieja escuela, confesionales de corazón, salmodía exclusiva, solo salmos. ¿Y qué sucedió? De que eso también se impartió dentro de los bautistas reformados, al punto de que ellos también adoptaron los salmos y otros optaron en no cantar dentro de la iglesia, hermano. Suena extraño, ¿no? Pero es una posición dentro de lo que ellos vivieron, del contexto que ellos vivieron. Entonces, ¿qué sucedió? Benjamin Keach recuperó los himnos, argumentando que el nuevo cántico que aparece en el libro de Apocalipsis, cánticos y himnos espirituales deberían ser parte del culto de las iglesias. ¿Por qué? Porque no solamente a través de la palabra, sino que a través de los himnos también nos estamos hablando nosotros mismos sobre la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que recuperó Benjamin Keach a los bautistas reformados de ese tiempo, los himnos históricos que se habían perdido. Gill, que lo que quiso hacer, también capturar y mantener los himnos al igual que lo hizo Keach. Y las opiniones en ese tiempo respecto a los himnos todavía era un tema, todavía no estaba muy reconciliado. Hoy en día es prácticamente natural y normal himnos. Ahora, la pelea nuestra no son el tema de los himnos, sino que el tema ahora es la música contemporánea que se aplica dentro de las iglesias. Sería como el otro extremo, ¿no? El extremo de no cantar ahora a sobrecantar. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante, ¿cierto?, que como Benjamin Keach peleó y también sobre ese punto, y también Gill reafirmó esa doctrina y generó de forma muy natural y obvia ruptura también en el movimiento reformado, o sea, en el bautista reformado. Generó también divisiones. Pero bueno, tenemos que hablar algo, hermanos, y prefiero yo decírselas. Se los voy a comentar. Gill, por sus opositores y de forma también muy apresurada, muy deshonesta, podría decir intelectualmente, por gente tal vez que no comparte la misma doctrina de nosotros, o que están en contra de ciertos movimientos dentro del protestantismo. Lo cierto es que Gill es acusado de forma muy injusta de causar en los bautistas reformados una de las doctrinas más comunes que hoy en día se ve, que es la tergiversación del concepto del calvinismo histórico, que hoy en día nosotros lo conocemos como el hipercalvinismo. Yo le voy a dar esta pequeña definición porque la próxima semana lo vamos a profundizar para que nos demos cuenta de qué es el hipercalvinismo, cómo lo podemos identificar y qué diferencias tenía con lo que realmente Gill defendía y enseñaba. ¿Qué es el hipercalvinismo? Es aquella visión que sostiene que no hay un llamado universal de Cristo enviado a todos los pecadores, y que los hombres no se les ordena tomarlos como su Salvador. Sostiene que Cristo debe ser presentado o ofrecido como Salvador solo a aquellos a quienes Dios llama eficazmente. Y esto es algo, hermano, que tiene que ver con el concepto de la predicación del Evangelio. Y yo creo que eso es clave en todo esto, porque el hipercalvinista no predica el Evangelio. Y el hipercalvinismo, hermano, aunque tal vez no nos damos cuenta, está impregnado en las iglesias reformadas de hoy, de ayer y del tiempo de Gill. Gill lidió con esto, pero fue más fuertemente luego de la muerte de Gill. Las iglesias bautistas reformadas tuvieron un momento de un declive. Ese declive se llamó el declive del hipercalvinismo. Y no solamente llegó al bautista reformado, sino que era
algo que afectó a todas las iglesias históricas, el concepto del hipercalvinismo, que era otro cuadrilátero, que Gill no alcanzó a pelear, no alcanzó a llegar, pero sí los sucesores de Gill tuvieron que lidiar con el hipercalvinismo de las iglesias reformadas históricas. Así que eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Hermanos, hay harto, bueno, la próxima semana posiblemente hay harta materia, sobre todo conceptos bien extraños para nosotros, pero es importante saber que hay una definición de calvinismo histórico. Ahora, la pregunta es, y la que se la llevo tal vez a que ustedes puedan pensar, ¿qué es ser calvinista, por hermano? ¿Se dan cuenta? Y eso es muy, pero muy importante. Y para poder identificar el hipercalvinismo. Amén. Bueno, dudas, consultas, preguntas. ¿Alguien?